Hola, mucho gusto. Mi nombre es César Moreno y mis compañeros son Carlos Contreras. Julián Elías. y somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, cursando el primer semestre de la licenciatura en Ingeniero Biotecnólogo en el Centro de Biociencias. Por este medio les compartiremos la aplicación de la física en La evaluación de los quesos y en este caso el queso cotija. En el siglo XVI, la llegada de los criollos españoles al centro del país tuvo un gran impacto en la gastronomía mexicana, pues aportaron un producto derivado de la leche vacuna, el queso cotija, nombrado así por la ciudad de origen, Cotija, Michoacán. Actualmente en México existen 33 tipos de quesos artesanales. Uno de ellos es el queso cotija, disfrutado en varios platillos alrededor del país. este queso se clasifica comercialmente por su tiempo de añejamiento y su consistencia. Por su tiempo de añejamiento, afinado o maduración, se clasificará en añejo cuando tenga de 3 a 6 meses de vida, rendido cuando tenga más de 6 meses de vida. Por su consistencia y características al corte, el productor lo podrá clasificar como de tajo, aquel que no se desmorona del corte, y las paredes se mantienen en su posición, debido al menor contenido de sal y mayor contenido de grasa sobre el total de la materia seca. De grano, cuando se desmorona el corte por su mayor contenido de sal y materia seca. De medio tajo o de medio grano, condición intermedia entre ambos. El queso se obtendrá mediante el proceso tradicional con calidad controlada, respetando los tiempos y condiciones que exige cada una de las etapas que enseguida se especifican. La leche que se utilice en la elaboración del queso podrá ser de dos ordeñas. La primera ordeña debe ser pasteurizada a 62 grados centígrados, enfriándose y guardándose en refrigeración. La segunda ordeña debe ser pasteurizada de igual manera a 62 grados centígrados y dejándose enfriar a 45. La leche recién ordeñada se hará pasar por sedazos limpios para retener cualquier materia extraña antes de su utilización. Se mezclan las dos leches y se calientan hasta 38 grados centígrados. La leche obtenida se deja reposar en un recipiente de acero inoxidable limpio. Una vez que la leche alcanza la temperatura óptima para ser cuajada, se le incorpora el cuajo mezclándolo rápidamente. La consistencia de la cuajada se prueba cruzándola con una cuchara y una vez alcanzando el punto deseado, se corta hasta obtener grumos equivalentes al tamaño de un grano de maíz, el cual es aproximadamente de 1 centímetro cúbico. La mezcla de suero y cuajada cortada, o sea, quebrada o batida, se deja reposar hasta que la cuajada cortada se asiente en el fondo del recipiente. Es posible ayudarla a bajar, con esto nos referimos a que quede asentada de manera manual o ejerciendo sobre ella presión descendente, para así poder eliminar el suero. Este se drena o se saca con un recipiente limpio. La cuajada se separa del suero y se deja escurrir. Puede ser en un trapo limpio y dejarse durante toda la noche, pero no es muy recomendable pues pierde demasiada humedad. Posteriormente se saca del trapo, se amasa incorporándole la sal hasta obtener una pasta fina y homogénea. La masa salada se puede moldear o dejar reposar sobre la artesa para que al día siguiente se incorpore una cantidad equivalente del primer amasado y así tener la cantidad adecuada para llenar el molde. Si se tiene el ficho especial para queso cotija de fibras de maguey, sería lo ideal, pues con ella se envolverá la masa. De no ser así, se envolverá en un lienzo de manta de cielo para darle la forma tradicional cilíndrica de alrededor de 20 kilogramos. La pasta fajada se prensará durante 18 a 24 horas, volteándola sobre su propia cara. Al concluir el periodo, a partir de esta etapa, se considera que inicia la vida para cada pieza de queso. Se saca de la prensa, se cortan los bordes y se le unta aceite de linaza, cocido obviamente para que no se agriete. La pasta ya prensada se mantiene fajada al formato cilíndrico tradicional del queso cotija. Se voltea sobre su cara diariamente hasta que deje de escurrir suero, durante 15 días o hasta que adquiera la firmeza necesaria para que cada pieza pueda ser manipulada.
El queso se desfaja. Al desfajar estamos hablando de que se le quita el aro. Cuando la consistencia es adecuada, pero se continúa volteándolo, alternando la cara expuesta al medio diariamente durante los primeros 3 meses de su vida. La cámara destinada a tal efecto deberá tener una temperatura inicial de 5 a 7 grados centígrados durante 15 días. Posteriormente se mantiene con una temperatura de 8 a 12 grados y una humedad alta del 85 al 90% con una velocidad de aire baja. Así permanecen hasta cumplir el tiempo mínimo de maduración de 60 días. La superficie del queso se limpia durante los 3 primeros meses de su elaboración con un trapo limpio, suave, pero que no desprenda hilos o materia extraña que pueda poner en riesgo la calidad del queso. El queso se limpia y se voltea cada tercer o cuarto día durante los 3 primeros meses de producido. Para terminar el queso se puede enchilar con una pasta de chile mulato. En este momento les explicaremos cómo interviene la física en la elaboración de los quesos. Como primera instancia tenemos la obtención de la leche, la cual suele venir en cilindros con distintas unidades de volumen, por ejemplo las siguientes: metros cúbicos, litros y pulgadas cúbicas. Para llevar a cabo esto se hace una sencilla operación, que es cuestión de buscar la equivalencia. En este caso, si 3 metros cúbicos queremos pasar un litro, es 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Por lo tanto, eliminamos metros cúbicos y hacemos lo siguiente: 3 por 1000 sobre 1 nos va a dar 3000 litros. Bueno, en segundo tenemos 100 litros, pero nosotros los queremos transformar a galón. Un galón contiene 0.26417 litros. Nuevamente eliminamos litros. 100 por 1 sobre 0.26417 nos da como resultado 378.54 galones. En tercer lugar tenemos 100 pulgadas cúbicas, las cuales en un litro hay 1.6387 exponente a la menos 2 pulgadas cúbicas, lo cual entonces eliminamos pulgadas cúbicas. 100 por 1 sobre 1.6387 exponente a la menos 2 nos dará como resultado 6104.63 litros. Después de la recepción de la leche y la pasteurización, se prosigue el vaciado en las cubas de acero. Y es aquí donde entra la aplicación del viscosímetro de Oswald, que es quizás el modelo que más utilizado en la medida de viscosidades absolutas y relativas en líquidos puros y biológicos, en sus mezclas y especialmente en fluidos newtonianos. Se basa en la ley de Poiseuille, que permite conocer la velocidad de flujo de un líquido a través de un tubo en función de la diferencia de presiones bajo las que se establece el desplazamiento. La simplificación del tratamiento numérico facilita la expresión que se aplica en la medida experimental. La fórmula es la siguiente: en donde eta representa la viscosidad relativa del líquido respecto al agua u otro líquido. T' sobre T representan los tiempos de flujo estándar y de líquido, respectivamente. ¿Y cómo saber los tiempos de cada líquido? Aquí es donde entra el viscosímetro, pues este mide el tiempo en que tarda de descender cada líquido una distancia por un tubo capilar pequeño de cristal a causa de una diferencia de presiones conocidas, y ρ, que viene representando la densidad. Existen fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido. Estas son las responsables del fenómeno conocido como tensión superficial. Las moléculas de la superficie no tienen otras iguales sobre todos sus lados, y por lo tanto se cohesionan más fuertemente con aquellas asociadas directamente en la superficie. Esto forma una película de superficie que lo hace más difícil mover un objeto a través de la superficie que cuando está completamente sumergido. Y la fórmula es la siguiente:
en donde gamma representa la tensión superficial, que es igual a ρ por radio, por gravedad, por altura, sobre 2 coseno de teta. ¿Y cómo saber esto? Esto se sabe por medio de un capilar con radio, altura de adhesión y ángulo conocido. Cuando un material se somete a un esfuerzo de tracción, se estira en una cantidad que es proporcional al esfuerzo aplicado, la razón entre la tensión aplicada y la deformación unitaria correspondiente es constante para un material dado y se llama módulo de elasticidad o módulo de Young. Y usted se preguntará en dónde se aplica, pues en la prensada del queso para el deshebrado. Y la fórmula es la siguiente. En donde módulo de Young es igual a la fuerza aplicada por la longitud sobre el área por la deformación lineal. Por último, para culminar con nuestro video, les explicaremos qué es el calor específico, el cual es la unidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura 1 grado Celsius, la cual se puede explicar mediante la siguiente fórmula. En esta fórmula, Q nos explica qué es la cantidad de calor que se gana o se pierde, expresada en calorías. M es la masa del cuerpo en estudio, se expresa en gramos. Cp es el calor específico del cuerpo, su valor se encuentra en tablas conocidas, se expresa en calorías sobre gramos por centígrados. Y variación de temperatura. Para conseguir variación de temperatura necesitamos saber su temperatura final menos su temperatura inicial, la cual se puede conseguir en base a cuando los quesos entran a la cámara de maduración. Esa es la temperatura inicial. Y cuando los quesos salen de la cámara de maduración, esa es nuestra temperatura final.